Hola jóvenes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien que se conectaron a este tiempo de devocional de los jóvenes embajadores de Cristo, región La Paz. Hoy hablaremos sobre el tema Jesús, el buen pastor. ¿Cuántos leímos o memorizamos el Salmos 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todos en este tiempo necesitamos la protección de Dios, sean creyentes o no, necesitamos la protección de un ser poderoso. El pensamiento de muchas personas en este tiempo de pandemia es: tengo miedo a la muerte, no quiero morir. Ahora, ¿quién me salvará? Este pensamiento es incluso de los cristianos. Pero ¿qué dice la palabra acerca de quién es el protector confiable? Vayamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 1 a versículo 18, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por, es, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Definamos dos palabras que se resaltan en estos versículos. Ovejas, que se refiere a la ingenuidad, dependencia. Pastor, que se refiere al guardián o a aquel que guía o a una figura paterna. En los versículos 7 a 18 de Juan capítulo 10, Jesús se identifica en la metáfora como la puerta y el buen pastor. Ambas figuras tienen que ver con la salvación. La puerta da acceso a la seguridad espiritual de la salvación y el buen pastor conduce, alimenta y utiliza las ovejas para su propósito. Como el buen pastor, Jesús se compara con los falsos pastores, en que ellos roban y matan las ovejas,
mientras que Él voluntariamente expone su vida a la muerte por ellas. Dado que los oyentes no habían entendido el significado de estas figuras que Jesús estaba utilizando, les habló de nuevo, es decir, aclaró y amplió en el versículo 7 para adelante lo que ya había dicho. Al decir enfáticamente yo soy, implica que no hay otra puerta. Jesús aprovechó la costumbre de los pastores en Israel. También revela la naturaleza de su misión. La puerta de las ovejas es la puerta de acceso para las ovejas. La figura o metáfora de la puerta sirve para revelar la identidad y la misión de Jesús. La única provisión de Dios para admitir a los hombres en la seguridad de su salvación, para lo cual Jesús vino y da el libre acceso. Jesús da la vida en vez de robarla. El yo soy es el título que Jesús enfatiza. El buen describe su cualidad que incluye hermoso, notable, agradable, útil y bondadoso. En este contexto, el término implica auténtico, genuino o verdadero. Describe todas las cualidades que el pastor ideal tiene: amor, cuidado, protección, cariño, coraje y disposición de poner su vida por las ovejas. La expresión pone su vida, es decir, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. El buen pastor se interesa por el bienestar individual de las ovejas. Jesús las considera mías. También Jesús anticipa la conversión a los que no son creyentes y los consideraba ya parte de su rebaño. Me es necesario traer. Traer significa más bien guiar o conducir. No los traería obligados, sino los conduciría suavemente por el Espíritu Santo. Está claro que la muerte de Jesús fue un acto voluntario de su parte. Del punto de vista de Dios, la cruz no fue un accidente, ni el fruto del odio de los líderes religiosos. Jesús estuvo siempre en control de su vida, aún en la cruz. Toda la vida de Jesús se realizaba bajo la dirección y en perfecta obediencia a la voluntad o al mandamiento del Padre. La cruz y resurrección fueron la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor del Padre. La verdad en todo esto es que Jesús es la única entrada a la salvación, que como el buen pastor dio su vida voluntariamente en la cruz para dar a todos el libre acceso a la salvación. Si vivimos en esta verdad, viviríamos libres de todo temor. Nuestra confianza estaría plenamente en Jesús. Obedeceríamos sus mandamientos, seguiríamos su ejemplo, le amaríamos no por obligación, experimentaríamos su cuidado y protección. Nuestra vida tendría valor, propósito y autoridad para influenciar a otros. Estaríamos seguros de quién da la salvación. ¿Qué necesitamos saber para vivir en esta verdad? Necesitamos saber que Jesús es la única entrada a la salvación, que como buen pastor dio su vida voluntariamente en la cruz para dar a todos el libre acceso a la salvación. Necesitamos saber con seguridad que Jesús, como nuestro buen pastor, nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros, cuidándonos porque somos de Él. Necesitamos saber que Él es el único camino a la vida eterna y que el que entra por esta puerta tendrá vida en abundancia. Necesitamos saber que como buen pastor Jesús es bondadoso, amable, verdadero, genuino. Necesitamos saber que Jesús se interesa por el bienestar de sus hijos y aún por aquellos que aún no le han aceptado como Salvador.
Necesitamos saber que Jesús nos conduce con mucho amor hacia Él mismo, sin obligar a nadie. Entonces, te reto a guardar esta verdad en tu corazón, a vivir confiado en aquel buen pastor que es Jesús. Solo Él dio su propia vida por nosotros, para librarnos de la muerte. Sabiendo esto, confiemos en ese pastor, en el buen pastor, quien es nuestro Señor Jesucristo.